Bienvenidos y bienvenidas a este rincón donde las leyendas susurran al oído del viento y los secretos del pasado se entrelazan con la oscuridad de las montañas, donde las promesas no siempre se cumplen y los pactos olvidados buscan su venganza. Yo soy Flor de María Pochita y hoy te invito a caminar junto a mí por un sendero polvoriento, marcado por el eco de promesas rotas y destinos sellados. Cerca de Sicuani, en el corazón de los Andes, no lejos de Cusco, donde el aire se vuelve espeso y la tierra susurra viejas leyendas. Hoy te contaré la historia de un hombre que desobedeció la palabra dada, que rompió un pacto tan antiguo como las mismas tierras que pisaba. Una quieta noche andina, un grito alzado desde la cumbre y un susurro. Esta es la historia de un hombre que, al seguir su propio camino, pagó el precio de la traición. Acompáñame, porque en esta historia las montañas no solo guardan secretos, sino que también tienen algo que reclamar. El negociante de harinas, del folclore andino. Este era un negociante en harinas. Cuando salía de viaje, se dirigía siempre donde un comprador conocido. Ambos se dieron la palabra. Convinieron en que el vendedor no iría a ninguna otra parte a alojarse, ni que negociaría con gente extraña. Una vez, el negociante de harinas salió en viaje de negocio en compañía de un hombre de Sicuani. Salía después de mucho tiempo. Hacía cerca de medio año que no iba donde su comprador. Faltando al convenio, había vendido su harina en pueblos lejanos. Pero esta vez le dijo a su acompañante: «Tenemos que ir donde mi comprador». Y llevó a su compañero por el camino que iba hacia la casa de su antiguo amigo. Anochecía mientras andaban, cayó el sol y era la hora del descanso. Entonces dijo el sicuaneño: «Parece que está muy lejos la casa de tu comprador». El negociante le respondió: «No, ya estamos cerca, muy cerca de la casa de mi comprador». Y siguió guiando a su compañero. No quería descansar en ningún otro sitio. Muy lejos, divisaron una casa, y el negociante dijo: «Allí está, ya se ve la casa de mi comprador». Su acompañante tenía una extraña fatiga, y sin que hubiera motivo, empezó a sentir miedo. «No sigamos. En cualquiera de estos sitios dejemos las cargas y descansemos», dijo. «¿Qué? ¿Cómo es posible que pidas descansar en el campo cuando estamos cerca de una casa?» «No, sigamos, ya vamos a llegar», contestó el negociante. Y cuando estaba hablando, una voz de fantasma gritó desde la cumbre de un cerro: el comprador había muerto, y como fue condenado, se había hundido en el infierno. «¿Ves? Mi comprador me llama. Mi comprador es magnánimo y bueno», dijo el negociante. Pero su compañero sintió espanto. Sabía en su corazón que esa voz no era de hombre. El que llamó no llamó con voz humana. Su grito había sido medio nasal. Entonces preguntó al negociante en harinas: «¿Qué clase de hombre es aquel que ha podido subir a un cerro tan alto, a esa cumbre?»
es que mi comprador tiene ganado. Sus bestias se habrán escapado al cerro y él habrá ido a buscarlas. Y nuevamente se oyó el grito. El cicuaneño volvió a decir al negociante: «No, señor, imposible. Esa voz no es voz de gente». En ese momento ya estaban llegando a la casa del que llamaba, y el fantasma también venía. Bajaba del cerro, tropezándose con su mortaja, enredándose a cada instante. Sobrecogido de terror, el acompañante entró a la casa del comprador junto con el negociante en harinas. Apenas llegaron, se quitaron los atados que llevaban a la espalda y bajaron de las bestias los sacos de harina. La casa estaba deshabitada, vacía. Todas las puertas permanecían cerradas. El negociante derrumbó la pared de piedras que cerraba la entrada de una de las habitaciones. Saltó al interior, se tendió en el suelo y se quedó dormido. Mientras tanto, el otro hombre amarró las llamas, alineó las cargas en un rincón del patio y esperó sentado en cuclillas, lleno de espanto. Muy cerca de la casa volvió a oírse el grito. El hombre miró la montaña y vio que el fantasma rodaba ya por la base del cerro, enredándose, tropezándose, siempre con su mortaja. Entonces corrió hacia la habitación de donde su compañero y trató de despertarlo. Lo sacudió, pero el negociante siguió dormido. Tenía un sueño de piedra. «Ya viene el condenado. Despierta, despierta», le gritaba, pero el hombre no oía. Y desde la ladera próxima a la casa gritó nuevamente el fantasma. Y el grito final se alargó en los confines. Como no pudo despertar al negociante, el hombre huyó lejos de la casa, llevándose sus atados, pero dejó bien cercada la puerta de la habitación donde dormía su compañero. Le hizo una pared ancha de piedras. Ya en su refugio, amarró las llamas, prendió una fogata y se sentó. El condenado demoró. Muy entrada la noche, cuando iba saliendo la luna, llegó. Se escuchó en la casa, se escurrió en la casa y empezó a desatar el cerco que protegía la habitación aquella. Piedra tras piedra desmoronó la pared. Apenas entró, agarró al negociante y lo fue devorando. Una sola vez gritó la víctima. ¡No! 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 Después no se oyó más que el ruido de las mandíbulas del condenado, el crucifijo de los huesos y de la carne que trituraba. El compañero rezaba y fumaba, imploraba, tiritando decía: «Enseguida vendrá a devorarme a mí».
Al rayar la aurora, todo estaba en silencio. No vino el condenado. El ruido de sus mandíbulas cesó. Cuando salió el sol y creció bien el día, corrió el hombre hacia la casa. «¿Lo habrá devorado el condenado o qué será de él?», decía. Muy despacio se acercó a la puerta de la habitación, miró por una rendija hacia el interior y vio en un rincón que estaba tendido el condenado. Dormía, roncaba ferozmente. Del negociante en harina solo quedaban unos trozos de ropa ensangrentada y unos pedazos de su cuero cabelludo esparcidos en los suelos. Entonces el hombre, en silencio y con el mayor cuidado, volvió a tapiar la puerta con un cerco muy duro y firme, y luego incendió la casa. Allí hizo arder al condenado. Después cargó rápidamente sus llamas y se marchó hasta Sicuani a toda carrera. Cuando el condenado sintió el fuego en su cuerpo, despertó, tumbó el cerco de la puerta y escapó a saltos. Ardiendo, empavesado, huyó por la montaña, cerro arriba, hacia la cumbre. Se tornó a su lugar de origen y hasta hoy no ha vuelto. Y así terminó esta historia, o al menos así la cuentan aquellos que han oído el murmullo del viento en las montañas cerca de Sicuani, donde los cerros parecen susurrar como si guardaran secretos de antaño. ¿Quién era el hombre que rompió su promesa, que caminó por el borde de lo conocido y lo desconocido? ¿Qué ocurre cuando el ser humano olvida la tierra, las promesas y los pactos? En los Andes, donde las montañas son las guardianas de lo que se promete, las sombras no olvidan y la justicia es implacable. Los que han recorrido este camino susurran con temor que tal vez aún anda por ahí, buscando a aquellos que se atrevan a ignorar las leyes de la tierra, esperando encontrar a otro al que reclamar, porque en los Andes las promesas rotas buscan a quienes se atreven a olvidarlas. Gracias por escuchar, y si te gustó, quédate cerca. Aquí en este rincón, las sombras se asoman para recordar lo que hemos olvidado. Y aquí siempre hay una historia en la penumbra esperando a ser contada.